Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Y lo que vamos a hacer es continuar la cuantización del campo de Klein-Gordon. Y aquí en pantalla tenéis un poco las conclusiones más importantes que sacamos en el capítulo anterior. Bueno, había muchas, porque si os acordáis, dijimos todas estas fórmulas que iremos interpretando a ver qué es lo que significa, no significa, etc. Pero al final acabamos con una discusión sobre cuánto varía el conmutador del campo en dos sucesos o en dos puntos diferentes del espacio-tiempo. Y vimos que si la separación entre estos dos sucesos del espacio-tiempo de Minkowski eran space-like, es decir, estaban fuera del cono, entonces vimos que este conmutador es idénticamente cero. Por otro lado, si veis los últimos minutos del capítulo anterior, creo recordar que esta fórmula no la puse, que aquí había un 0 y aquí había una x y aquí solo había una x, ¿vale? Y he pasado de eso a esto. Pero recordad que cuando tenéis una función o un conmutador o lo que sea que depende de dos puntos del espacio-tiempo, como esto es una teoría invariante Poincaré, solo puede depender de la diferencia entre los puntos. Y os dije que si no estabais de acuerdo, pues lo único que tenéis que hacer es calcular este conmutador y comprobar que da esto. Algunos de vosotros ya habéis enviado ejercicios habiendo hecho esto, por lo tanto doy por hecho que ya está demostrado, porque ya digo, cuando veáis al formulario de Krull veréis los ejercicios resueltos y veréis que está calculado esto. Perfecto, y dejamos algunas preguntas en el tintero y una de ellas es ¿qué pasaba si este punto I, en vez de estar fuera del cono, si está dentro del cono, qué pasa? Si ese conmutador, o sea esto, si da o no da 0 y sobre todo por qué es importante. Así que esto es casi la primera cosa que vamos a hacer, casi, porque ya os digo un paso previo, que es básicamente qué ocurre cuando este punto está por aquí dentro. Pero claro, ahora dentro del cono vamos a hacer un truco muy parecido al truco que hicimos cuando estaban fuera del cono. Y entonces quizá por completitud igual es interesante que os demuestre que para dos puntos del espacio-tiempo que estén separados space-like, fuera del cono, siempre existe una transformación de Lorentz que los conecta de manera que estos puntos son simultáneos en otro sistema de referencia inercial. Pues bien, aquí vamos a utilizar un truco parecido, pero en vez de simultáneos en el tiempo, aquí serán simultáneos en la posición, para entendernos. Lo de simultáneos, cojámoslo entre comillas, porque quiere decir tiempos diferentes, pero en la misma posición. Entonces, dado que voy a hacer este truco otra vez, creo que es interesante que haga un alto en el camino durante un momentito y os diga cómo demostrar este tipo de cosas. Y lo vamos a hacer en 1 más 1 porque es muy intuitivo y algo parecido se haría en 1 más 3. Así que hacemos una pausa rápida y volvemos de nuevo. Vamos a llamar a esto fuera cono y esto dentro cono. Así que vamos a ponernos de nuevo fuera del cono y debido a la invariancia Poincaré siempre podemos elegir que x es el origen de coordenadas y que y es cualquier x, cualquier punto. Por lo tanto, en 1 más 1 dimensiones, esto sería la x, esto sería el tiempo. Aquí tendríamos la línea de luz, este es el punto 0 y este es el punto x, o sea, un cierto tiempo y una cierta x. Y si queréis lo vamos a dibujar de color azul oscuro o lila, no sé qué es esto, para que quede claro que estas son las coordenadas de este punto en el sistema de referencia lila. Entonces, si ahora nos ponemos en otro sistema de referencia inercial, pues lo que quiere decir es que existirá una transformación de Lorentz tal que si lo aplicamos al punto tx nos devolverá un punto t', x'. Esto es una obviedad. Esto es una transformación de Lorentz. Entonces supongamos que t al cuadrado menos x al cuadrado es negativo, o sea, space-like. Por si alguien se ha despistado, estoy volviendo otra vez a fuera del cono, que es lo que hicimos el capítulo anterior, pero voy a hacerlo con detalle para que veáis que efectivamente eso que dije así a lo tonto y rápido, pues es muy fácil de demostrar. Y eso me va a permitir ir mucho más rápido para demostrar algo parecido cuando ocurre dentro del cono, que es lo que voy a utilizar para simplificar esta integral y es lo que me va a permitir encontrar el resultado. Es decir, que estoy diciendo esto por una razón, no por rellenar tiempo.
Vale, entonces no sé si os acordáis, esto ha llovido bastante, pero en el capítulo de grupos de Lie, en el tutorial de grupos de Lie, capítulo 3, dedujimos la transformación de Lorentz en 1 más 1, que es justamente esta de aquí. ¿Vale? Capítulo 3 de grupos de Lie. O sea, lo podéis revisar para que veáis cómo lo tuve con todo lujo de detalles. Y básicamente lo que dije ahí es que una transformación de Lorentz genérica en un espacio-tiempo 1 más 1 se puede poner como la exponencial de un cierto parámetro que aquí voy a llamar eta multiplicado por la matriz 0, 1, 1, 0. Y que cuando desarrolláramos esto, que también lo explico en el capítulo, obteníamos la matriz coseno hiperbólico de eta, seno hiperbólico de eta, seno hiperbólico de eta, coseno hiperbólico de eta. Esto es una transformación de Lorentz completamente genérica en 1 más 1. Por lo tanto, si aplicamos esto a nuestro caso y multiplicamos lambda por tx, pues lo que va a dar es t por coseno hiperbólico más x seno hiperbólico tx. Y lo que queríamos demostrar es que siempre existe, en este caso, la pregunta de qué transformación de Lorentz conecta un mundo con el otro, pues ahora se traslada a la pregunta más sencilla, ¿qué coeficiente real eta hace que en el nuevo sistema de referencia t' sea 0? Y aquí pues lo que sea, x', por ejemplo. Recordad que esto significa, como uno de los puntos es el origen, significa que tanto este punto de aquí como este punto de aquí, los dos tendrían el mismo tiempo. Esto era lo que significaba que esto fuera 0. Pues fijaos que esto se traduce simple y llanamente en un sistema de ecuaciones. Esto igual a 0 y esto igual a x'. Y lo que tenemos que hacer es encontrar eta. Entonces dejo como ejercicio, porque esto es un sistema de ecuaciones del bachillerato, ejercicio, que demostréis que se puede ver que el coseno hiperbólico es menos x por x' dividido entre t al cuadrado menos x al cuadrado. Y el seno hiperbólico, esto de aquí. Por tanto, si dividimos estas ecuaciones, la tangente hiperbólica de eta es menos t entre x. Así que teniendo en cuenta que la artangente hiperbólica de, yo qué sé, de x es, o sea, la inversa de la tangente hiperbólica, vamos, es 1/2 logaritmo 1 más x entre 1 menos x, pues si lo aplicamos esto a nuestro caso, eta será 1/2 logaritmo 1 menos t partido x dividido entre 1 más t partido x, que también podemos multiplicar arriba y abajo por x, porque x va a ser siempre diferente de 0, porque si no fuera 0, querría decir que estaría en esta línea de aquí y entonces ya no sería space-like, ¿vale? Por tanto, podemos multiplicar por x arriba y abajo porque no va a ser 0, y entonces aquí habrá una x y una x. Pues bien, esto también lo podemos escribir como 1/2 de logaritmo y multiplicar arriba y abajo por x más t. Porque x más t en toda esta región, vamos a considerar primeramente esta región, por cierto, en todos estos puntos x más t no es 0. Y por tanto podemos multiplicar arriba y abajo por algo que no sea 0. Y eso nos permite decir que esto va a ser 1/2 de logaritmo x cuadrado menos t cuadrado entre x más t al cuadrado. Y por tanto, si vemos esto lo que nos está diciendo es que ya que t al cuadrado menos x cuadrado es negativo, significa que x cuadrado menos t cuadrado es positivo, lo cual esto de aquí es positivo, esto también es positivo y por tanto nos da 1/2 del logaritmo de algo positivo. Y esto siempre existe. Pero eso también ocurre aquí. Porque en todos estos puntos t más x es diferente de 0. Luego, este cálculo también es posible para
para esa región y siempre podemos encontrar una eta que haga precisamente que esto sea 0, o sea que vayamos a un sistema de referencia con tiempos simultáneos. Pues esta sería la demostración para espacios-tiempo 1 más 1 y un análisis parecido, un poquito más complicado, se podría hacer para convenceros de que en el espacio general 1 más 3 también se puede hacer lo mismo. Muy bien, vamos a repetir ahora el proceso, pero iremos bastante más rápido para puntos dentro del cono. Por tanto, ahora este punto va a estar por aquí, en algún sitio de esta parte, y también podríamos considerarlo aquí. Lo que pasa es que ahora el cuadrivector formado por estos dos puntos del espacio-tiempo ahora es time-like. Y la definición es que t cuadrado menos x cuadrado ahora es positivo. Insisto, con la métrica de asignatura 1, menos 1, menos 1, menos 1. Pues bien, lo que afirmo ahora es que existe una transformación de Lorentz tal que al transformar las coordenadas tx lilas, pues existe un sistema de referencia tal que esto dará un cierto tiempo, el que sea, pero la x' va a dar 0. El dibujo, si queréis por completitud, sería que dados dos puntos dentro del cono, siempre existe un sistema de referencia, en este caso déjame ponerlo, bueno, magenta igual que el capítulo anterior, pues siempre existe un sistema de referencia que va a consistir en un eje que va a ir por aquí, que llamaremos el eje T' y por tanto el eje X', de manera que para un observador prima estos dos puntos ocurren en tiempos diferentes, pero en la posición 0, porque tanto este evento como este evento ocurre en X' igual a 0. ¿Por qué? Pues porque este punto está en el eje T, en el tiempo, vamos. Esto puede parecer algo, digamos, que simétricamente pues es bonito, pero es que no solo es bonito, sino que es muy útil, porque como veréis enseguida en este capítulo, calcular esta integral con posiciones iguales es infinitamente más fácil que si lo hacemos en general. Dicho de otra manera, lo que vamos a hacer es que cuando nos den dos puntos dentro del cono, pues nos vamos a poner no en el sistema de referencia lila, sino lo que vamos a hacer es ponernos en el sistema de referencia del señor prima, en el que ve a estos dos señores en la misma posición x' igual a 0. Y esto lo podemos hacer porque recordad que en el capítulo anterior os puse un mini ejercicio para demostraros que esto era invariante Lorentz, ¿vale? Bueno, en el capítulo 66 lo demostré de una manera y con el ejercicio del capítulo 66, ese que propuse para Patreon, pues lo demostré de forma directa, pero bueno, o sea, ya queda demostrado, porque ya lo hice en el 66. Y para aquellos de vosotros que sois Patreon y habéis visto la solución del capítulo anterior, pues aún quedará más claro y transparente de que eso es así, de que esto es invariante Lorentz. Bueno, no me enrollo, luego doy más explicaciones. Vamos a acabar esto que estaba diciendo. Vamos a demostrar que siempre existe una transformación de Lorentz que hace que esos eventos estén en la misma posición pero en tiempos diferentes. Y esto se va a transformar en un ejercicio. El ejercicio consiste en demostrar que en este caso ahora eta es un medio logaritmo de la división entre t cuadrado menos x cuadrado t más x al cuadrado. Y los pasos para llegar a esto son idénticos a lo que hemos hecho antes con detalle. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que ahora vemos que esto es positivo, por lo tanto el numerador es positivo, el denominador también es positivo y la división de dos números positivos también lo es. Y recordemos que en todos estos puntos, la parte de arriba del cono de luz y la parte de abajo, en todos esos puntos, ni t cuadrado menos x cuadrado ni t más x son 0. Porque para que fueran 0 tendrían que estar colocados justo en los bordes del cono, que es en el único sitio donde t cuadrado menos x cuadrado podría ser 0 o t más x también. Pero como estamos dentro del cono, estos son diferentes de 0, por tanto no hay ningún problema. O sea que de nuevo demostramos que siempre existe para cualquier par de números t y x dentro del cono, siempre existe una transformación de Lorentz que hace que ocurra todo en la misma posición y en tiempos diferentes.
Y como observación final, es posible que alguien se esté preguntando qué pasaría si escogiéramos, por ejemplo, para este caso concreto, ¿no? Pues un punto que estuviera aquí y lo sustituyéramos. Es decir, que diera que eta, por ejemplo, es pues un medio del logaritmo de algo negativo, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo invento, -4, ¿no? ¿Qué pasaría aquí, no? O sea, si queremos que eta sea un número real, esto es imposible. Pero si decimos no, eta puede ser un número complejo, entonces recordad que en el ámbito de los complejos el logaritmo de un número complejo en general, que el -4 sería 4 por e elevado a i pi, recordad que el logaritmo de un número complejo se define como el logaritmo del módulo más i veces pi, por tanto eta sería un número complejo. Y no puede ser un número complejo si es que queremos que esto sea una transformación de Lorentz, porque la transformación de Lorentz se hace de tal manera que se construye de tal manera que eta es real. Pero si tenéis curiosidad por ver qué es lo que pasaría si sustituiríamos esta eta, este valor por ejemplo, aquí pues veríais que los cosenos y los senos se transformarían en cosenos y en senos de toda la vida, es decir, sería una rotación de un ángulo teta. Pero ojo, una rotación en el espacio-tiempo, mezclando tiempo y x, no tiene sentido físico ninguno. ¿Vale? Solo lo digo como curiosidad matemática. Vale, pues una vez demostrado todo esto, ahora ya vamos a calcular, que es lo último que nos falta para ver todo este desarrollo, el conmutador dentro del cono, ¿vale? Así que si queréis vamos a borrar este, porque este ya lo hicimos en el capítulo anterior y ya no voy a volver, bueno, volveré a decir algo después, pero para que no nos liemos y tengamos un poquito más de espacio, vamos a calcular el conmutador de los campos para dos puntos dentro del cono. Por lo tanto, si tenemos un punto X cualquiera, dibujamos el cono aquí y consideramos un punto cualquiera dentro del cono de luz, del punto X, pues lo que vamos a hacer es, en vez de trabajar en el sistema de referencia del señor Lila, vamos a trabajar en el sistema de referencia del señor Prima. Y no solo es una transformación de Lorentz, sino que también es una traslación del origen de coordenadas. En vez de trabajar con este origen de coordenadas, trabajamos en este. Y de nuevo, soy muy pesado, lo sé, pero esto lo puedo hacer porque esta teoría es invariante Poincaré. Y Poincaré significa no solo transformaciones de Lorentz, sino traslaciones espaciotemporales. Y esto, insisto, lo puedo aplicar porque resulta que este conmutador es una función que depende solo de las distancias relativas entre los eventos. Por eso lo puedo hacer. Y va a dar lo mismo, claro. Entonces, para no liar con notaciones extrañas, al final lo que el observador prima está viendo, porque claro, nosotros como observadores lilas vemos estos ejes así como torcidos, raros, pero si le preguntáramos al señor prima cómo ve la vida, pues el señor prima dirá, no, pues yo veo mi posición prima de toda la vida, mi tiempo prima, ortogonales entre ellos, todo normal, y simplemente veo que hay un punto aquí y luego hay otro punto aquí, que están separados una cierta distancia. Así que en vez de estar arrastrando primas todo el rato, vamos a dar por sentado que el señor magenta pues es el señor, digamos, que ahora va a ser el, entre comillas, normal, ¿no? O sea, nos ponemos en el pellejo del señor prima y los raros pues van a ser otros. Entonces le pongo a este prima, si queréis, y ya está. Así me ahorro tener que estar poniendo primas todo el rato. Pues bien, o sea, estamos diciendo que el campo evaluado en el punto lila X, conmutando con el campo evaluado en el punto Y, por ser una teoría invariante Poincaré, va a ser exactamente igual a el resultado de calcular el campo evaluado en 0, porque ahora este punto para el prima es el 0, que es una forma simplificada de poner 0 y 0 vector, conmutando con el campo evaluado en un cierto tiempo t, 0. Y si queréis, vamos a ponerlo un poquito más detallado porque no cuesta nada y así pues igual no despista. Esto es 0 y 0 vector. ¿Vale? Esto es lo que estoy diciendo. Insisto, por invariancia Poincaré, donde evidentemente la separación entre estos dos, la separación temporal entre estos dos puntos le he llamado t, ¿vale? Que Street, por cierto, esta prima ya no está. Y este tiempo t no tiene nada que ver con el tiempo
o sea, el incremento del tiempo visto por el observador magenta, ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo que este tiempo sea el mismo que este, no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es que todo este conmutador va a dar lo mismo calculado en un sistema de referencia que en otro. Eso es lo único que estoy diciendo, ¿eh? Pero ahora, atendiendo a esta fórmula o a este trozo de ecuación que es invariante, Poincaré también, como no puede ser de otra manera, pues lo único que tenemos que hacer es reescribirlo, pero en el sistema de referencia magenta. Aquí, digamos, lo relevante es que ahora y menos x, que si queréis para hacerlo bien, venga, déjame cambiar de color esto para que creo que va a ayudar. Insisto, no me cuesta nada y creo que así va a quedar muy claro. O sea, cuando decimos esta fórmula genérica me estoy refiriendo al sistema de referencia lila, por tanto estos son los puntos lilas. Pues bien, vamos a ver ahora qué es eso en el sistema de referencia magenta. Bueno, pues en el sistema de referencia magenta este punto es el tiempo, el que sea, y 0 vector. Y esto, bueno, ya lo pone aquí, esto de aquí. Por tanto, la resta entre t 0 vector menos 0, 0 vector, pues da t 0 vector. Por tanto, esto es lo que va aquí. Vamos a, no sé cómo llamar a esto. Bueno, no lo llamo de nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el producto escalar de k por esto. Producto escalar de Lorentz, quiero decir, ¿eh? K, producto escalar, esto, pues esto es igual a, será la componente 0 de este cuadrivector por la componente 0 de este de aquí, menos el producto escalar ordinario del trimomento por lo que hay aquí, que es 0 vector, o sea, K0 por T. Pero recordad que K0 le solemos llamar omega K. Por tanto, esto es lo que va a venir aquí. En vez de K por X, digámoslo así, por lo tanto, copiamos el resultado omega k por t y en el otro exponente exactamente lo mismo. Y muy importante, esto que acabo de decir solo es verdad si hay invariancia de Poincaré, que la hay, pero también estamos dentro del cono. ¿Pero del cono de quién? Pues del cono del punto X. ¿Vale? Solo si pasan estas dos cosas podemos decir esto. Porque solo si está dentro del cono hemos demostrado que siempre existe un sistema de referencia tal que solo hay tiempo en ese nuevo sistema de referencia. Si queréis, para ponerlo todo del mismo color, déjame ponerlo. Ya que hemos elegido el verde, pues vamos a poner verde todo esto. Bueno, esto son tonterías mías, pero bueno. Pues bien, ahora se trata de calcular esta integral, básicamente para ver si da o no 0 o que da, digamos, ¿no? Y déjame dibujar el esquema aquí para recordar lo que estamos haciendo, ¿eh? Hay supuestamente un eje abstracto lila y luego hay otro sistema de referencia que está por aquí. No pongo primas y no primas, sino lila y magenta, ¿vale? Para distinguir que son dos sistemas de referencia diferentes, de manera que este sistema de referencia está construido de tal manera que el punto X y el punto Y están sobre el mismo eje magenta temporal, ¿vale? Esto es la esencia de lo que estoy haciendo. Quiero decir que una vez calculemos esto, si queremos reexpresarlo en función de las coordenadas lilas, va a ser muy fácil porque, bueno, enseguida veréis cómo se puede hacer, ¿vale? Bueno, fácil, ojo, fácil si estamos en 1 más 1, que por cierto es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a hacer este cálculo en la versión más simplificada 1 más 1. ¿Por qué? Pues porque la versión 1 más 3, en este caso concreto, no costaría mucho hacerlo, pero no merece la pena. Bueno, a menos que hiciéramos una tesis doctoral sobre este tipo de cosas, que entonces sí que habría que ir con más cuidado. Pero típicamente, si puedes hacer una demostración rigurosa en 1 más 1, pues ahí ves un poco las técnicas o de qué manera podrías afrontar el caso 1 más 3. Si estuviéramos en un curso dedicado a matemáticos, entonces esto sería importante, ¿no? Ir demostrando todas las cosas y el caso completo, etcétera, etcétera. Pero esto recordad que es un curso para físicos en el que más o menos pues podemos ir haciendo y creyéndonos cosas, ¿vale? Pero sí que es importante tener una intuición o al menos hacer cálculos que nos hagan convencernos de que efectivamente es así. También es verdad que luego os podéis mirar un libro o lo que sea y ver dónde está eso demostrado, si es que se encuentra, porque yo tengo serias dificultades en ver
ciertas demostraciones, llega un momento en el que el curso está siendo tan avanzado que ya es costoso encontrar todas las respuestas a todas las preguntas. Quiero decir, en los libros pone esto es invariante Lorentz, esto da lo otro, pero de ahí a que nos digan dónde están las demostraciones, ya eso es otra cosa. Pero bueno. Que por cierto, por completitud, déjame poner también, porque esto de aquí, si hiciéramos un zoom, sería esto. Y por tanto, por aquí iría el eje T magenta y por aquí el eje X magenta, ¿vale? Considerad esto como un zoom de esto de aquí. Vale, bueno, déjame deciros que, a ver, esto que he escrito es 1 más 3, ¿eh? Porque fijaos que aquí pone D3K. Y ahora lo que hacemos es el caso, como he dicho, 1 más 1. Porque tiene una solución exacta y nos va a permitir ganar una intuición tremenda. Y por tanto, copiamos esto para el caso 1 más 1. Que solo habrá una componente K y en vez de haber 3, pues solo habrá un 2pi. Muy bien, pues vamos a ver esta integral con detalle. Esta integral es de K, pero entre menos infinito e infinito, es decir, para todos los posibles valores de K, el 2pi. Y recordad que omega K era la raíz del módulo al cuadrado, que ahora será solo K cuadrado, más m cuadrado, que no se nos olvide este 2. Y aquí de nuevo tendremos e elevado a i, déjame poner el tiempo primero, y luego tenemos de nuevo la raíz, K cuadrado más m cuadrado raíz. Y al otro lado lo mismo, pero con un menos. Pues resulta que hay una función matemática que se llama función de Hankel, definida como función de Hankel de segunda especie y con un 0 aquí. Da igual los detalles. Quiero decir, lo que voy a decir ahora no hace falta ni que lo sepáis, ni que lo memoricéis, ni nada. Voy a decir por qué de una vez para que nos quedemos tranquilos. O sea, digamos, en teoría cuántica de campos enfocada a partículas, lo que nos va a interesar es trabajar en el espacio de momentos, no en el espacio de las posiciones X e Y. Y por tanto, todos estos cálculos que yo voy a hacer ahora no los vamos a usar de ninguna manera. Solo que estoy haciendo esto ahora para demostrar que va a dar algo y qué es lo que da y qué sentido tiene, pero luego nos vamos a olvidar de eso. Por tanto, no tiene sentido que yo ahora haga un monográfico para que os explique las funciones de Hankel, las funciones de Bessel y todo eso, ¿vale? Simplemente os lo creéis o podéis buscar en Wikipedia y tal, por si tenéis un poquito más de curiosidad. Por tanto, no hace falta que se entienda perfectamente de dónde viene esto o de dónde viene lo otro. Bien, dicho esto, resulta que hay una función que se llama función de Hankel, h con un 0 y un 2, y que depende de un parámetro beta. Y se define de tal manera que la integral desde menos infinito hasta infinito de diferencial de eta e elevado a menos i beta, coseno hiperbólico de eta, resulta que esto da menos i pi y esta función. O sea que esta integral es una manera de definir la función de Hankel. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Pues lo digo porque si fuéramos capaces de que apareciera esta integral por aquí, automáticamente ya tendríamos solucionada esta integral, porque esta h, eso está tabulado en muchos libros y en los ordenadores en concreto. Y resulta que para llegar a esta integral solo hay que hacer un cambio de variable y conseguimos directamente las funciones de Hankel. Así que vamos a bajar esto un poco. Si hacemos el cambio de variable k cuadrado más m cuadrado raíz por m por el coseno hiperbólico de eta, resulta que vamos a conseguir funciones de este estilo. Bueno, antes de nada despejemos de aquí k. Nos va a quedar que k cuadrado más m cuadrado va a ser igual a m cuadrado coseno hiperbólico al cuadrado de eta y por tanto k cuadrado es m cuadrado, que voy a sacar factor común, será coseno hiperbólico de eta menos 1. Pero esto resulta ser el seno hiperbólico al cuadrado de eta, por lo tanto, si eliminamos los cuadrados nos queda que k es m por el seno hiperbólico de eta. Así que lo pongo aquí como resumen. Imponer que esta raíz sea m veces el coseno hiperbólico implica que k es m veces el seno hiperbólico. Por tanto, si miramos aquí, vemos que el diferencial de k pues va a ser lo mismo que m por la derivada del seno, que es coseno, por diferencial de eta. Pero si ahora miramos aquí el diferencial de k entre esta raíz, vamos a ver que esto se simplifica enormemente.
porque diferencial de k es m coseno hiperbólico de eta diferencial de eta dividido entre esta raíz que es m por el coseno hiperbólico de eta, esto que tenemos aquí. Por tanto, esto se va con esto y nos queda diferencial de eta. O sea que nuestra integral se convierte en la integral de eta, el 2pi este se queda igual, este 2 también tiene que estar por aquí, pero esta diferencial de k con esta raíz ya se ha transformado en esta diferencial de eta y desaparece. Y aquí tenemos pues i, t, y esta raíz que es esto de aquí, m coseno hiperbólico de eta, y aquí más de lo mismo, pero con un signo menos. O sea, en resumen, que este cambio de variable hace que esta integral dé esto. Perfecto, y ahora solo tenemos que comparar con esto, con las funciones de Hankel, y decimos, venga, vamos a sacar este 2pi y este 2 aquí fuera, que será 1 partido 4pi, para que no moleste. Incluso si queréis, separamos esta integral en 2. Y ahora vamos a identificar lo que esta gente llama beta, si queréis lo vamos a poner en rojo. Entonces, fijémonos que ahora, si por ejemplo, para hacerlo fácil, esta i, le ponemos aquí un menos i y luego ponemos el menos aquí, pues esto es precisamente lo que sería beta aquí abajo, esta beta de aquí. Por tanto, la primera integral sería el 1 partido 4pi. Directamente copiamos esto, pero poniendo la beta, en este caso, menos tm. Por tanto, menos i pi, la función de Hankel, evaluada en menos tm. Y ahora pondremos el menos 1 partido 4pi. Y ahora vemos que directamente quien hace el papel de beta es precisamente tm, porque el menos ya lo tenemos aquí puesto, este menos de aquí, por tanto ya podemos copiar prácticamente lo mismo, menos i pi h02, pero simplemente evaluado en tm. Pues ya está. Vamos a simplificar un poco. Este pi se va con este pi, este también. Podemos sacar factor común menos i entre 4 y nos queda la función de Hankel evaluado o evaluada en menos t. Bueno, voy a ponerlo magenta todo, simplemente por pereza. Y aquí tendremos este menos y esto ha salido fuera factor común, por tanto menos h02 evaluado en tm. O sea, que lo que tenemos de momento es que este conmutador es esto. O esto, que he introducido este menos aquí dentro para ponerlo un poco más bonito. Vale, pues el cálculo ya está y ahora lo que habría que hacer es representar esto. Pero antes de representar, vamos a intentar ver qué forma o qué propiedades debería tener esto para luego comprobar si el dibujo que nos va a dar el computador pues cuadra o no cuadra. Vale, entonces lo primero que os tengo que decir es que esto es un operador. Los que habéis cursado teoría cuántica de campos ya lo sabéis, y los que no, pues es una manera de verlo fácilmente, es que si tenemos la definición de phi aquí y resulta que es una combinación lineal de as y as dagas y las as son operadores, pues entonces los campos phi también lo son. Ya hablaremos más adelante de todo esto, ahora solo lo digo en plan spoiler para poder seguir con el argumento de ahora, pero ya hablaremos largo y tendido de esto. Pero además vemos que son hermíticos, porque si hacemos phi daga, esta a se va a convertir en a daga y este menos i se va a convertir en una i. Esta a daga se va a convertir en a y esto en menos i. Por tanto, volvemos a recuperar el mismo campo phi. O sea, no solo vemos que es un operador, sino que además es un operador hermítico o autoadjunto, que quiere decir básicamente esto, vamos. ¿Y qué tiene de especial esto? Bueno, pues que el conmutador de dos operadores hermíticos cumple que cuando calculáramos el traspuesto conjugado de esto, resulta que da menos el propio conmutador. Esto lo dejo como ejercicio, es muy fácil de calcular, pero no hace falta que... O sea, el ejercicio no es que lo hagáis con este caso en concreto, sino el ejercicio es demostrar que AB conjugado es menos AB si A daga es A y B daga es B. ¿Vale? Bueno, pues sabemos esto. Pero por otro lado sabemos, y esto ya lo hemos dicho un montón de veces, que
el conmutador de dos operadores es menos el mismo conmutador pero cambiado de orden. Vale, esto por un lado. Y por otro lado, vemos que en el caso concreto, este de aquí, esto nos da y por algo que es estas funciones de Hankel dividido entre 4, que momentáneamente, si queréis, le podemos llamar f. No es que tenga ningún nombre especial, le llamo f por llamarle de alguna manera, y serán funciones, lógicamente, de la combinación tm. Bien, entonces, ¿qué hubiera pasado si en vez de calcular este conmutador hubiéramos calculado justamente el contrario? O sea, poner primero en el punto y luego en el punto x. Bueno, si nos acordamos de lo de antes, bueno, que lo tengo por ahí dibujado. Exacto. De hecho, voy a ponerlo también del color que le toca. Este es el punto x y este es el punto y. Pues bien, si hacemos, o sea, recordad que poner aquí a la derecha y aquí a la izquierda nos indicaba y menos x. Por lo tanto, aquí tenemos x menos y. O sea, lo que vengo a decir es que si en las coordenadas magentas restamos esto menos esto, imaginad que nos da el tiempo 3, pues si hacemos la resta x menos y nos va a dar menos 3. Por lo tanto, esto de aquí necesariamente tiene que ser igual a la misma fórmula, pero cambiando la t por menos t, que es la única diferencia que hay. Pero esto hemos visto que es menos el conmutador al revés. Y por supuesto ha de ser igual a i f de menos tm. Pero claro, ¿esto qué es? Pues es justamente esto, que es esto. Conclusión, pues ponemos este menos y ponemos lo que es. Y si comparamos los dos miembros de esta ecuación, los dos lados de esta ecuación, cancelando las i's, lo que tenemos es que f de tm es menos f de menos tm. Y esto es precisamente la definición de función impar. ¿Vale? Pues esta es una primera consecuencia y la última es que esta función no puede ser otra cosa que real, un número real, vamos. Y la razón es por esta propiedad. Porque si hacemos el DAGA de este conmutador, tiene que dar menos el propio conmutador. Esto es lo que pasa con conmutadores de operadores hermíticos. Así que si sustituimos este conmutador, que es esto, pero por supuesto DAGA, esta DAGA de aquí, esto debería ser igual a menos el propio conmutador, que vuelve a ser i f de tm. Entonces, esta DAGA de aquí cambia la i por menos i y esta función, pues, se convierte en el conjugado de esa función. Si tachamos menos i a ambos lados, nos sale que esta función conjugada es igual a ella misma, lo que indica que esta función es real, que es la única cosa que cumple que su conjugado es igual que el mismo. Por tanto, conclusión, esto de aquí tiene que ser una función impar y real. Así que llega la prueba de fuego. Ojo, lo que estoy diciendo que es impar y real es lo que acompaña a la i, ¿eh? O sea, la f esta. Es decir, esto. Y esto es lo que voy a representar. Porque el conmutador da imaginario puro. Y por algo real. Y aquí lo tenemos. Hankel H20 x menos Hankel 20, menos x. X aquí representa m por t. Y fijaos que efectivamente es una función que es impar y además es real porque si calculamos la parte imaginaria da 0 y solo he representado la parte real, como veis aquí. O sea que efectivamente cumple con lo que esperábamos. Así que esto, vamos, prácticamente no digo que selle, porque esto no es una demostración matemática, pero vamos, que muy raro sería que salga esto y nos hayamos equivocado. Y si observamos un poco, vamos a poner desde 0 porque como sabemos que es impar, ya sabemos, vamos a ver qué comportamiento tiene más allá y fijaos que se va convirtiendo en un seno, así que vamos a poner 150 por ejemplo y cada vez se parece más a un seno y vamos a poner por ejemplo 1500 por ejemplo. Exacto. Y vamos a poner mucho más.
O sea que no tiende a cero, sino siempre vale distinto de cero para cualquier momento del futuro. Por lo tanto, en general, dentro del cono, ese conmutador pues no va a ser cero, como podéis ver. Y si decís, oye, pero es que lo has calculado en el sistema de referencia magenta, me gustaría tenerlo expresado en función de las coordenadas lilas x, y, ¿no? Bueno, pues no hay problema, porque lo único que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Recordad que el dibujo era algo así. Aquí teníamos el punto X, por aquí el punto Y, y el sistema de referencia magenta era algo así. Y si os acordáis, habíamos construido la transformación de Lorentz allá por cuando llevamos 15 minutos más o menos de vídeo, y habíamos dicho que era coseno hiperbólico de eta, seno hiperbólico de eta, seno hiperbólico de eta, coseno. Y recordad que eta tenía que adoptar este valor, si estábamos dentro del cono, un medio de logaritmo de t cuadrado menos x cuadrado entre t más x al cuadrado. Pero cuidado, esto era si el eje, digamos, estuviera aquí. Entonces, para colocar el sistema de referencia aquí, tenemos que cambiar esta expresión por esta otra. En vez de tiempo, en realidad es incremento de tiempo entre estos dos puntos medido en el sistema magenta menos, al cuadrado, menos incremento de x al cuadrado más incremento de t más incremento de x, todo esto al cuadrado. Y claro, ¿qué habría que hacer después? Habría que sustituir eta aquí y luego multiplicar por x e y así obtener t' y x'. O sea, un poco follón. Por lo tanto, vamos a utilizar otro truco que es mucho más básico. El truco es lo primero que nos dijo Einstein, ¿no? Recordad que Einstein nos dijo, a ver, si tienes dos puntos del espacio-tiempo, pues da igual en el sistema de referencia en el que estés, lo que va a pasar es que si definimos esto como un incremento de S, es decir, lo que sería el intervalo espacio-temporal, pues esto va a valer exactamente lo mismo en cualquier sistema de referencia. Entonces, ¿qué queremos calcularlo en el sistema de referencia lila? Pues entonces tenemos que hacer el tiempo final lila menos el tiempo lila inicial al cuadrado menos la posición y la posición espacial x al cuadrado. Mientras que si estamos en el sistema de referencia magenta, pues sería prácticamente lo mismo, ¿no? La y0 pero prima menos la x0 prima al cuadrado menos la y menos la x pero magenta, prima, perdón. Pero hemos visto que en el sistema magenta las posiciones son iguales, por lo tanto esto es igual a 0. Y a esto le hemos llamado simplemente t. O sea que al final esto es t al cuadrado. O sea que esto es t al cuadrado. Entonces ya le damos las gracias a Einstein, ya lo hemos utilizado, y esto tiene que ser verdad. Pero esto de aquí es lo mismo, vuelvo a repetir, me hago un poco pesado, pero creo que es bueno que sea pesado. Esto es lo mismo que, o sea, este producto es el producto de Lorentz de toda la vida, que es básicamente esto. Si queréis vamos a poner un 1 para que quede claro que estoy hablando de la componente espacial, ¿vale? Para que no se confunda con el cuadrivector, vamos. Bueno, pues y1 menos x1 y todo esto multiplicado por la métrica y de nuevo el propio cuadrivector en forma de columna, ¿vale? O sea que esto de aquí es una manera de poner todo esto de aquí. Pero esto ahora ya sí, en notación compacta, pues esto es la resta del suceso o el evento y menos el evento x, y como está en forma de fila, pues si queréis le ponemos traspuesto. Esto es la matriz G de la métrica y esto es simplemente el vector, el cuadrivector y menos x. Y por supuesto igual a t al cuadrado. Pero esto, como ya dije en el vídeo anterior, lo podemos poner de forma resumida como y menos x multiplicado por el mismo lorencianamente, digamos, ¿no? Por lo tanto, podemos poner al cuadrado aquí. Entonces, para despejar, para aislar t, pues simplemente tenemos que pasar
el cuadrado al otro lado en forma de raíz, pero cuidado con tachar este cuadrado y este tiempo, porque si lo tachamos y ponemos y menos x, esto es un cuadrivector. Y aquí, esto de aquí es un número. Por lo tanto, quizá la mejor opción es decir que esto de aquí dentro es i mu menos x mu multiplicado por i mu menos x mu. Y con esto es otra manera de expresar el producto de Lorentz de un cuadrivector por sí mismo y luego efectivamente la raíz. Y esto quizás es lo más preciso. Entonces, si queréis, incluso pues podemos poner que esto es incremento de x mu por incremento de x mu raíz. O sea que al final, dentro del cono, este conmutador nos da i partido 4 h0 2 por m, y lo mismo con un menos. Y por supuesto un menos aquí. Y esto sería de forma exacta, pero para el caso 1 más 1. ¿Vale? Y lo bueno es que esto es exacto, es un resultado completamente exacto. Aunque repito que esto poco lo vamos a utilizar porque lo que vamos a hacer es centrarnos a trabajar en el espacio de momentos, como ya veréis. Además, utilizaremos las funciones de Green. O sea, bueno, quiero decir que la historia va a ir por otros caminos y esto lo estoy haciendo simplemente por completitud. Perdón, que me falta la raíz, perdón. También es verdad que es mejor, ya que estamos, recordar que incremento de x mu lo estoy definiendo como i mu menos x mu, por supuesto. Ahora sí. Muy bien, pues para acabar este vídeo vamos a responder a las preguntas que os hice en el capítulo anterior, ahora que ya tenemos todos los ingredientes. Vale, vamos a ver si me cabe aquí. Vale, de lo que voy a hablar ahora tiene que ver con el principio de Heisenberg, el principio de indeterminación de Heisenberg. Y entonces os remito al capítulo 26 de Teoría Cuántica de Campos, en el que hablo precisamente del postulado de la medida, principio de Heisenberg y tal. ¿Vale? Y básicamente lo que voy a hacer es recuperar el teorema del principio de indeterminación, que es este, básicamente. Así que si no os acordáis o necesitáis repasar, pues ya sabéis, tenéis aquí el capítulo 26 en el que hablé un poquito de todo esto. Incluso en este mismo capítulo hago una referencia a otro capítulo anterior de hace unos cuantos años en el que hice la demostración rigurosa de este principio, ¿vale? Así que ahí tenéis los links para si queréis desarrollar más en ese aspecto. Copio aquí lo que dice el principio de Heisenberg. Bueno, el principio es un teorema, pero bueno, la gente dice que es un principio, bueno, es que dependiendo de cómo empieces a formular la mecánica cuántica, pues puedes plantearlo como un postulado y deducir cosas a partir de ello, o poner como postulado otra cosa y entonces se deduce el teorema del principio de Heisenberg. Bueno, son puntos de vista. Lo que está claro es que la mecánica cuántica lo que nos dice es, vamos a decirlo bien, es que si tenemos dos operadores observables, es decir, hermíticos, bueno, pues la varianza en la medida del operador o observable A multiplicado por la varianza o la desviación estándar al medir el operador B va a ser mayor o igual que el valor absoluto de 1 partido 2i por el valor promedio del conmutador A con B, y este promedio hace referencia a que el sistema está descrito por algún estado cuántico. Claro, aún es muy pronto para hablar de estado cuántico porque para eso tenemos que definir el espacio de Hilbert de este sistema, ¿no? de esta teoría cuántica de campos, y aún no hemos hablado de eso. ¿Vale? Así que lo que diga a lo mejor no se entiende al 100%, pero por lo menos para que cuando ya luego veamos el espacio de Hilbert y los estados y tal, pues podamos conectar con esto. Si tenemos nuestro espacio de Minkowski, vamos a poner una porción de nuestro espacio-tiempo, entonces por cada punto, por ejemplo, en este punto,
aquí tenemos definido un observable. ¿Cuál? Si este punto es el punto X, pues entonces este observable que está definido aquí, bueno, tenemos muchos, pero, bueno, muchos, varios, pero el primero en el que pensamos, pues es precisamente el operador que está definido en este punto X, el operador phi, que aunque no sepamos lo que es, sabemos que es un operador que es hermítico y por tanto esto debe ser observable en algún sentido, ¿vale? Ya lo hablaremos más adelante. Por lo tanto, si esto es observable, significa que si nuestro sistema cuántico, como todo sistema cuántico, tiene asociado un espacio de Hilbert, significa así, grosso modo, que decir que hay un espacio de Hilbert significa que hay un conjunto de estados posibles, estados cuánticos posibles, ¿no? Que si queréis podemos decir, lo podemos etiquetar de momento como un estado, o sea, un ket, que nos define uno de los posibles estados de nuestro espacio de Hilbert. Todo esto es abstracto porque, insisto, que aún no he definido nada de esto. Ya lo haremos. Pero claramente, si esto es una teoría cuántica, está clarísimo que tiene que haber un espacio de Hilbert y tiene que haber estados del espacio de Hilbert. Entonces vamos a suponer que nuestro sistema viene descrito por este estado en concreto, este estado abstracto. Entonces nos podemos plantear, por el postulado de la medida, pues nos podemos plantear el medir este operador. Y supongamos que tenemos una manera de poder medirlo un montón de veces, de forma que queremos calcular el promedio, ¿no? Pues lo podríamos hacer perfectamente. El promedio se define en mecánica cuántica como el sándwich de estado por el operador sandwicheado con el estado. Pero también podemos medir el operador al cuadrado, por ejemplo, porque un observable, si es observable, al cuadrado también lo es. Es decir, que si podemos construir el operador cuadrado y el operador normal y corriente sin cuadrar, eso nos permite calcular la desviación estándar, que tal como dije en el capítulo 26, la desviación estándar al medir phi en el punto X, pues es la raíz de el promedio de phi al cuadrado menos phi al cuadrado. Pero también podríamos hacer exactamente lo mismo en este otro punto y por tanto en este punto está definido otro operador que es el operador phi i. Y este operador no tiene absolutamente nada que ver con este. En cada punto hay un operador. Por tanto podemos decir que esto es una especie como de campo de operadores. Así que este lo tenemos que interpretar como si fuera el operador A, por así decir, y esto un operador B. ¿Vale? Dos operadores distintos. Aunque sea evaluar el campo en puntos diferentes y estemos hablando del mismo campo, como está evaluado en diferentes puntos, pues eso dará lugar a operadores diferentes. Y repitiendo lo mismo que acabo de decir, también podemos al final calcular la desviación estándar, la varianza, bueno, la raíz cuadrada de la varianza del operador evaluado en i. Muy bien. Entonces, según lo que dice el principio de Heisenberg, lo que nos dice es que, por cierto, la desviación estándar la podemos interpretar como el error o la variación, o sea, a ver si me explico. Sí, como el error en la medida, si queréis, en el sentido de que si se produce error igual a 0, es decir, sigma igual a 0, significa que todas las medidas nos dan lo mismo, todas, y la precisión es altísima, ¿vale? Por tanto, sigma igual a 0 significa total precisión a la hora de medir ese observable. Y cuanto mayor sea esta sigma, más incertidumbre hay a la hora de medir y saber lo que va a dar cuando medimos. Bueno, pues lo que dice el teorema de Heisenberg es que si queremos medir el error a la hora de medir el campo evaluado en X y lo multiplicamos por el error al medir el campo en el punto Y, esto será mayor o igual que el módulo de este número complejo. Bueno, el módulo de 1 partido 2i es un medio, o sea, podemos poner ya directamente un medio, y va a ser el sándwich de ese estado en el que estemos, el conmutador, sándwicheado con el estado, el mismo estado este de aquí, y el módulo de ese número complejo, porque esto en general es un número complejo. Pues bien, si resulta
que los puntos X y están de manera que el punto Y está fuera del cono de luz del punto X, sabemos que este conmutador va a dar 0. Es justo lo que calculamos en el capítulo anterior. Por tanto, esto dará 0. Mientras que esto es fuera del cono, vamos. Mientras que si estamos dentro del cono, esto ya no es 0. Resulta que es todo esto de aquí. Entonces, si me permitís llamar a todo esto, lo que hemos dicho antes, todo esto lo hemos llamado fd, y en este caso pues sería esta raíz, ¿no? La raíz de incremento de x por incremento de x por m, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Lo digo para no escribir tanto, bueno, pues todo esto. Pero ojo, con y. Por tanto, esto daría esta y esa función que escribo así sin escribir esta raíz para escribir menos, ¿no? Esto es lo que daría el conmutador. Y esto es una función. Por tanto, es como lo podemos interpretar como una función por el operador identidad, porque es una función. Y eso lo que nos permite, una vez sustituimos esto aquí, es que los números pueden salir fuera, son transparentes a los estados, y por tanto esto lo podemos escribir aquí fuera. Y por supuesto el operador identidad va por aquí en medio, pero es como no hacer nada. Y como esto es el mismo estado y se supone que están normalizados, como todos los estados cuánticos, en principio, ¿vale? En principio, pues esto dará 1. En cualquier caso, si no diera 1, sería un valor constante el que fuera, pero vamos a suponer que es 1 por comodidad, y por tanto, al final nos quedaría el valor absoluto de esto, y como f es una función real, pues entonces queda el módulo de y, que es 1. O sea que al final nos queda el valor absoluto ordinario de esta función. Poner el producto escalar de este incremento, producto escalar de Lorentz, con el mismo, multiplicado por la masa, y esto es lo que iría dentro de la función. Y esto efectivamente es diferente de 0. Y esto es dentro del cono. Vale, entonces esto es, digamos, aplicación directa del principio de Heisenberg y de los cálculos que hemos hecho tanto en el capítulo anterior como en este. Muy bien. Entonces creo que voy a borrar ya todo esto. Bueno, no, lo voy a bajar esto para que... Bueno, sí. Entonces, ¿qué repercusiones tiene esto? Bueno, pues tiene las mismas repercusiones que la mecánica cuántica ordinaria. De hecho, déjame incluso simplificar poniendo ya directamente este 0 aquí. Perfecto. Vale, vamos con el caso fuera del cono. Lo que nos dice el principio de Heisenberg es que el error cometido al medir el campo en X multiplicado por el error al medir el campo en el punto Y es mayor o igual que 0. Por tanto, se contempla la posibilidad de que aquí haya un igual, según dice el teorema. Por tanto, si hay un igual, o si se admite la posibilidad de que haya un igual, significa que puede ser perfectamente posible que sigma de phi en X sea exactamente igual que sigma de phi de Y igual a 0. O sea, esta posibilidad es completamente compatible con esta desigualdad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir, o sea, podemos medir los dos observables estos con precisión perfecta, los dos. Mientras que si estamos dentro del cono, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que imaginemos que el error cometido en esto es 0,00001, o sea, casi 0, digamos, ¿no? Claro, imaginemos que esto, en un momento dado, claro, depende del intervalo, ¿no? Pero pues supongamos que esto da, pues no sé, 1, por ejemplo, ¿no? Por decir un cierto valor. Claro, entonces eso significa que esto de aquí no puede ser cualquier cosa, tiene que ser un número tal, en este caso sería 1 entre 0,00001, de forma que al multiplicar diera 1 como mínimo. Y esto es un número grandioso. Bueno, grandioso. Muy grande comparado con este, que es pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que si disminuimos el error en la medida de este observable, aumenta el error o la incertidumbre en el otro. Por tanto, el hecho de que esto no dé 0, sino que dé distinto de 0, implica que
aumentar la precisión en uno significa disminuir la precisión en otro o al revés. Por tanto, no son medidas completamente independientes. No. El cómo midamos uno de los observables afecta al otro. Y esto ocurre dentro del cono. Pero esto es normal. O sea, es lógico que sea así, porque si el operador que estamos midiendo, déjame dibujarlo por aquí, es este, pues claro, como está dentro del cono, puede haber influencia entre estos dos puntos, porque está dentro del cono. Pero para que haya influencia de este con este, la señal tendría que ir más rápido que la velocidad de la luz, para que se pudieran afectar las medidas, y esto no puede ser. Si esto fuera posible, pues se podría montar algún esquema de mediciones o algún sistema inteligente, ¿no?, basado en medidas, de manera que se estableciera algún tipo de código para mandar una señal del punto X al punto Y que superara la velocidad de la luz. Y eso, en principio, por la relatividad especial, eso no está permitido. Por eso, esto tiene que dar 0, que es una manera de decirnos que lo que ocurre, las mediciones aquí y las mediciones aquí son completamente independientes una de la otra y no hay correlación ninguna. Por tanto, si no hay correlación ninguna, entonces no se puede establecer un código de algún tipo para transmitir información. Y es por eso que era sumamente importante que el conmutador de los observables, de los campos, fuera del cono, fuera 0. Por eso era tan importante. Y si nos hubiera dado 0 también dentro del cono, en este caso, hombre, pues hubiera sido una teoría un poco extraña, ¿no? Porque quería decir que tendría infinitos observables, ¿no?, el campo en cada punto, y ninguno tendría nada que ver con el otro. Pero, hombre, esto sería un poco raro, porque al menos desde el punto de vista clásico sabemos que los campos estos van a ser como una especie de ondas y que se propagan de alguna manera, ¿no? Y que si aquí hay una vibración, pues esa vibración se va a propagar hacia el futuro y por tanto va a afectar a la gente que haya por aquí. Bueno, pues esto es básicamente lo que quería decir y por lo que he hecho todo. Y como despedida os voy a decir un pequeño spoiler, y es que esto que es tan nítido con el tema de los conmutadores, resulta que no es del todo así cuando estamos hablando de los propagadores o las funciones de Green. Vais a ver que va a haber una pequeña, vamos a decir, pequeño salto, ¿no?, de la influencia fuera del cono. Pero explicaremos si es, o sea, en el próximo capítulo explicaremos cómo eso es así, cómo se puede ver y si eso representa un problema grave o no, ¿vale? No lo digo ahora porque ya estoy agotado de tanto vídeo y seguramente vosotros también. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.